Buen día, mi nombre es Edgar Ceballos, estudiante de Sociología en el CDA del municipio de Medellín. En esa oportunidad enunciaré los aspectos históricos más relevantes que dieron origen al desarrollo rural y analizaron sus consecuencias en Latinoamérica y Colombia. Las sociedades rurales de todo el mundo han sufrido grandes transformaciones, en especial en los últimos años del siglo XX, en los comienzos del siglo XXI. Gran parte de esas transformaciones se deben a la aplicación de los distintos modelos de desarrollo. Algunos de estos cambios son demográficos. Como resultado del éxodo masivo en los años 60 y 70, tanto en Europa como en América Latina, pero en esos cambios demográficos tienen particularidades según se miren en Europa o en América Latina. Y aún hay diferentes importantes según los países. Mientras en Europa el problema es el despoblamiento de, de vastas zonas y el envejecimiento de la población. En América Latina, en especial en la zona andina, el problema de la alta densidad de la población con una escasa cantidad de tierra disponible, pero también en América Latina y en especial en Colombia ha disminuido drásticamente la tasa de natalidad y la población rural se ha envejecido, tanto por aumento de la expectativa de vida como por la migración voluntaria o forzada, sobre todo de la población joven y de las mujeres. En el caso de Colombia es de especial importancia el desplazamiento forzado por violencia, que alcanza una cifra mayor de 2 millones de personas proveniente básicamente de las zonas rurales del país. El otro aspecto o cambio es el económico, que se origina en parte por la pérdida de importancia de la producción agropecuaria en el conjunto de las economías nacionales y las diferentes reformas y medidas económicas que se han implantado para favorecer la aplicación de los modelos de desarrollo. En el caso de Colombia, la participación del sector agropecuario en el PIB ha pasado de 25% en 1970 al 18% en 1998. Dichos cambios también se originan por la visión que se tiene de lo rural y lo urbano, que ha dado lugar a una mayor concentración de recursos en el sector urbano, pero también a una mayor diversificación de las actividades productivas. Podemos continuar con el aspecto o cambio institucionales. Ha habido grandes transformaciones en la concepción del papel del Estado, en las relaciones entre lo público y lo privado, en las funciones de lo local, lo regional, lo nacional y lo supranacional. Se ha dado una gran importancia a la descentralización política, al asignarle un mayor poder a lo local y lo regional, obviamente con desarrollos desiguales en los distintos países y continentes. También se ha hecho mucho énfasis en la participación de los distintos agentes económicos y todos los miembros de la sociedad en forma individual o colectiva. Uno de los efectos de los cambios institucionales en Colombia es justamente el relacionado con el sector agropecuario. Al acabar con los subsidios y aumentar los procesos de privatización y la investigación, crédito y asistencia técnica, entre otros.
Y por último tenemos los de forma ambientales. La degradación de los recursos naturales, la contaminación del ambiente y la pérdida de servicios ambientales se ha incrementado a tasas cada vez mayores. Un claro ejemplo de este es el impacto generado por la cada vez más área destinada a cultivos ilícitos y el crecimiento de área en ganadería extensiva. Al mismo tiempo, se ha ido generando una gran conciencia y conocimiento frente a estos problemas, no solo desde los grupos activistas ambientales, sino también desde la academia y los gobiernos, quienes cada vez más están formulando nuevas leyes para reglamentar el uso adecuado de los recursos naturales y el ambiente, y están emprendiendo acciones en este sentido. Los impactos de los cambios ambientales son diferentes entre los países, presentándose entonces desigualdades bien marcadas en las exigencias en el manejo y el cuidado ambiental para los países del tercer mundo frente a los países desarrollados. El limitado acceso a la tierra de la mayoría de los campesinos latinoamericanos es una de las principales razones de la continua pobreza rural, mientras que la reforma agraria es una condición necesaria para lograr un desarrollo rural de base amplia, lo cual reduce la pobreza y aumenta la equidad. No resulta una condición suficiente. Esta es una de las lecciones clave que pueden derivarse de las diferentes experiencias de la forma agraria en América Latina durante la segunda mitad del siglo pasado. Para que una reforma agraria reduzca la pobreza y aumente la equidad, es necesario que el Estado diseñe una serie de medidas de apoyo para los beneficiarios. Entre estas figuras, el suministro de asistencia técnica, crédito y facilidades de comercialización con el fin de adelantar a los beneficios de la reforma agraria, aumentar la productividad y cambiar a actividades rurales y agrícolas más redituables. Se requiere también un marco de apoyo de las políticas macroeconómicas para asegurar una reducción de pobreza rural, tales como políticas no discriminatorias en los predios agrícolas, una política juiciosa de comercio internacional que proteja a los campesinos de una justa competencia extranjera, que resulta de los subsidios masivos que reciben los granjeros en muchos países desarrollados. Cuando los hogares campesinos reciben buena parte de sus ingresos de los salarios que ganan algunos miembros de su familia, resulta necesario asegurar que las leyes y las políticas públicas protejan a los trabajadores de empleados, contribuciones de debida al seguro social. De este modo, mientras el acceso a la tierra es un primer paso necesario para la reducción de la pobreza, el acceso al capital se vuelve cada vez más importante para asegurar la competitividad de la empresa campesina y su capacidad para generalizar ingresos adecuados para sus miembros. Mientras que durante la década de los 60 y los 70 la mayoría de los países latinoamericanos pusieron en marcha una variedad de reformas agrarias. Estas desaparecieron de la agenda de las políticas de los 80 y inicios de los 90 por razones políticas y económicas. En el contexto neoliberal contemporáneo se proponen vías más afines al mercado para facilitar el acceso a la tierra a los que no la tienen y a los campesinos pobres, tales como aquellos promovidos por el Banco Mundial. Además de la reforma agraria apoyada por el mercado, una serie de intervenciones han sido especificadas por el Banco Mundial y organizaciones internacionales de desarrollo. Según esta concepción, las políticas propuestas crearon un campo de juego más uniforme, reducirían los costos de las transacciones, evitarían el
el sobreprecio y facilitarían el acceso a la tierra, ya sea vía arrendamiento o compra de tierras, a un amplio segmento de pobres rurales, además de que la alentarían la inversión, una mayor productividad e ingresos, por lo tanto se reduciría la pobreza. Por lo tanto, resulta necesario avanzar más allá del énfasis exclusivo de la neoliberales en, en los mercados y diseñar políticas afines a los campesinos, los sin tierra y los pobres, enriqueciendo sus vínculos con y logrando el compromiso activo de la sociedad civil. Las agencias de desarrollo y el Estado, no obstante, aun cuando pueden ser aplicadas esas políticas para facilitar un resultado más a favor de los pobres, estas, a mi opinión, estarían muy lejos de ser suficientes para proporcionar el acceso a la tierra a la mayoría de los campesinos pobres y sin tierra. Desde mi punto de vista, las agencias internacionales y las ONG deberían de ayudar a las diferentes organizaciones del campesino y los trabajadores rurales para promover un clima político y social favorable para estas medidas de distribución de la tierra más radicales y organizadas de los movimientos sociales rurales necesitan cambiar fuerzas con los movimientos sociales urbanos si quieren lograr el éxito de sus reclamos de tierra. Podemos entender y aportar de que el problema de la tierra no es tan solo un tema que concierne al campesino y a los pueblos indígenas, sino que es vital importancia para todos los ciudadanos del campo y la ciudad. Muchísimas gracias. Este es mi aporte referente a la actividad. Que tengan un buen día.